10:35 en la República Argentina, seguimos con últimos cartuchos y llega el momento de salir un poco del tupper, de informarnos un poco, de entender qué está pasando en el mundo y en nuestro país. Y invitamos entonces gentilmente a Sebastián Davidowski, @Viduski, a que se sume a la mesa junto a Miguel Granados y Victoria Garabal para charlar un poco. Hola, ¿cómo estás, Seba? Bienvenido. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Y vos? Bien, muy bien, la verdad que muy bien. Muy contento de estar con ustedes nuevamente. Bueno, estamos todos bastante revolucionados porque están pasando 20.000 millones de cosas al mismo tiempo y además estamos encerrados, con lo cual la sensación de impotencia, de desazón o de temor o de angustia se acrecenta un montón. Estamos bombardeados por imágenes de un mundo violento, que ya sabemos que violento desde siempre, pero como que se hace cada vez más evidente y la gente en la calle sale a manifestarse. Hay un montón de cosas mezcladas, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Mirá, y hablamos un poco afuera del aire también de hoy. Mirá, hoy, sumado a todo lo que vamos a hablar un ratito de los abusos de las fuerzas policiales, de lo que va a pasar con la cuarentena, pero incluso hoy se suma que se cumplen 5 años de que naciera el movimiento Ni Una Menos. O sea, para que te des una idea de todas las cosas que pasan al mismo tiempo y todas las cosas también que se desprenden del surgimiento de este movimiento, ¿no? Hace 5 años, hoy 3 de junio. Vicky, vos estás en tema, ¿cuáles son las consignas? ¿Cuáles son los pasos a seguir en el día de hoy? Sí, o sea, como está pasando en esta cuarentena, que ya nos pasaron varios hechos simbólicos y significativos, no se puede salir a la calle, pero igualmente se convoca desde las 17 horas va a haber actividades virtuales, a las 18 se va a leer el documento colectivo, a las 19 se convoca un ruidazo federal, salir a la calle a hacer ruidos, y después a las 21 va a haber un proyectorazo, entonces se convoca a participar de estos. En realidad lo que se está hablando es que lo que nos sostiene a lo largo de todo este tiempo son las redes feministas, la deuda siempre es con nosotros, el movimiento se originó porque en el 2015 hubo un femicidio de una chica de 14 años que no se visibilizaba en ningún medio de comunicación y se dio cuenta que había un femicidio cada 30 horas, ese era el número que estaba sucediendo, y es re raro decir que ni una menos, o sea, que la consigna sea que no queremos que maten a ninguna mujer, y también se sostiene con aborto legal, seguro y gratuito, basta de violencia policial, ley de educación sexual integral, basta de desalojos, que es algo que están sufriendo las compañeras travestis trans en esta época, paridad salarial, porque muchas veces, más ahora se ve que una mujer tiene que estar cumpliendo el aislamiento con aquel que la maltrata por no tener los recursos suficientes para poder independizarse económicamente y tener su vivienda. Entonces también una de las consignas fuertes del día de hoy es libres y desendeudadas nos queremos. Yo invito a todos a entrar en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, de Ni Una Menos, y leer y participar de las actividades, que la mejor manera de que se civilicen las cosas es que se digan y que, nada, realmente es una lucha que no afloja a pesar de las circunstancias. Así que a mí me emociona y me pongo nerviosa hablando porque fue uno de los movimientos. Yo no tenía no venía de familia política y me sentí interpelada por este movimiento, y creo que muchas mujeres también y otras compañeras, así que nada, está bueno sentirnos unidas y que el tema siga vigente a pesar de las circunstancias. Bueno, sí, bueno, Vicky, tranqui, está buenísimo, y aparte yo sé de tu compromiso y demás, es lo que le pasó también a muchas mujeres jóvenes que por ahí, sin formación política o pensando en la política como algo partidario, no se acercaban a esto, y cuando se dan cuenta que es un movimiento que lo que busca es la igualdad y el protegernos y mejorar en un montón de otros órdenes, no solamente no matarnos, porque parece una locura, vinculado también con lo que está pasando con el racismo o con la campaña que se hizo ayer en redes sociales, a partir de lo de George Floyd, pero también de todo lo que tiene que ver con los asesinatos en manos de la policía
acá en Argentina, parece una locura tener que salir a decir estoy en contra de que maten gente. Vivas nos queremos, que sea la consigna, es tipo, como que hoy repasaba y las escribía y decía, todo lo que estamos reclamando es lo que debería ser. O sea, lo que no se debería decir en algún punto porque debería estar dado, porque son cosas básicas. Y por más que uno no tenga formación política, a mí después me hizo meterme porque la realidad es que sin políticas de Estado y sin un gobierno y un Estado que te proteja y que te dé herramientas para que todo esto sea posible, no es viable. O sea que también invito a involucrarse dentro de la medida de lo posible de cada uno y a leer, a votar mejor y a hacer seguimiento para que estas cosas realmente se cumplan. Y a seguir reclamando por más que hayas votado, ¿no? Que eso me parece que es algo que como ciudadanos, no sé qué pensás vos, Seba, pero también involucra otras cuestiones que están pasando. Uno puede votar algo, sentirse representado, pertenecer a una fuerza política más o menos, pero si perdemos la capacidad crítica y creemos que con votar cada 4 años y después quedarnos callados para no perjudicar aquello que votamos, estamos incurriendo en un error de alguna manera. Sí, total. Y pensaba mientras hablaba Vicky también de las desigualdades de género también, ¿no? Todo lo que disparó, empezó por una consigna que es ni una menos, vivas nos queremos, pero después creo que abrió también un abanico de debates internos a nivel familiar, a nivel económico, ¿no? Y a visibilizar también esa desigualdad de género que hoy parece increíble, ¿no? Pero estamos todos en casa, pero las desigualdades de género se manifiestan. Estaba viendo estudios, por ejemplo, de lo que pasó de lo que pasó durante la cuarentena. Vos decís, bueno, están los dos en casa, los dos se dedican a las mismas tareas domésticas, por ejemplo. Bueno, ya tenés varios estudios que te demuestran que no. Tenés uno de Grow que te dice, por ejemplo, las mujeres con hijos, te pongo el ejemplo de mujeres con hijos para que veas la representatividad, porque la comparación es hombres sin hijos, mujeres sin hijos, y después hace mujeres con hijos y hombres con hijos. Y te dice cuánto tiempo dedican a determinadas cosas. Y es increíble la disparidad que ves. O sea, es una encuesta que hace Grow y te dice que las mujeres dedican menos tiempo a dormir, dedican más tiempo al cuidado de sus hijos, dedican más tiempo a cocinar, dedican más tiempo a limpiar. Ahora, los hombres ganamos en ¿a qué le dedicamos más tiempo? Bueno, ¿a qué le dedicamos más tiempo? Al ocio. O sea, los hombres sí tenemos más tiempo para eso adentro del hogar. Después tenés otra, por ejemplo, de UNICEF. UNICEF, ¿qué te dice? ¿Quién se ocupa en casa de las tareas de los hijos? Bueno, las mujeres, las madres. 7 de cada 10 de los que se dedican a ayudar a sus hijos son las madres. Entonces vos empezás a ver, después decís, bueno, teletrabajo, ¿es para todos? No, hay más posibilidades determinando el tipo de tareas que hagas y determinando qué sueldo tengas. Bueno, probablemente no, porque eso es lo que dicen las estadísticas, los que más cobran, los que están en puestos directivos, tienen más posibilidad de hacer teletrabajo. ¿Quiénes son los que están en puestos directivos en Argentina? Los hombres. ¿Quiénes se dedican a tareas que son más teletrabajables? Los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres en general se suelen dedicar a tareas más sociales o tareas de acompañamiento. Entonces también ahí tenés cómo se manifiestan las desigualdades en un contexto de cuarentena que supuestamente parecería que nos aplana a todos, que nos iguala a todos en las mismas condiciones, pero las condiciones estructurales hace que aún en condiciones domésticas igualitarias, pues estamos todos en casa, las diferencias de género también se pueden ver ahí. Sí, y esto que decís, Seba, también, yo lo uno con, es fácil plegarse a cualquier consigna que tenga que ver con estar en contra de la violencia, ¿no? Que sería como la hipótesis de máxima de cualquier tipo de discriminación, ya sea del machismo o del racismo. Es fácil decir que defendemos la vida, pero hay una labor más cotidiana que tiene que ver con detectar todos esos machismos, micromachismos y qué sé yo, que tenemos todos en la vida diaria por el tipo de cultura en la que vivimos, y tratar de detectar en lo propio, ¿viste? Como señalar más para adentro que señalar para afuera, ¿viste? Salir a plegarte a cualquier consigna en contra de la violencia más grande, que es la violencia contra la vida, digamos, atender contra la vida, es lo más fácil, pero después, uno en la vida cotidiana puede invisibilizar un montón de cosas que son las que generan esa cultura también. Mira, me parecía interesante de estas encuestas también, hay otra que salió en los últimos días justamente que también decía que las mujeres están más sobrepasadas, o sea, que les cuesta más concentrarse en el laburo. Y tiene que ver con todo esto que les planteo. Pero cuando le preguntaban la percepción, cuando nos preguntaban, y me voy a incluir acá a los hombres, la percepción de cómo nosotros, y siguiendo tu pregunta, Martín,
de cómo los hombres trabajábamos en casa o cómo nosotros colaborábamos con las tareas domésticas o hacíamos las tareas domésticas, realmente el porcentaje de percepción era muy alto. Era, sí, no, yo hago un montón de cosas en mi casa. Y la percepción de las mujeres era exactamente la contraria. Entonces, qué sé yo, ahí es como más decir, bueno, no sé, ahí quiero escucharla más a Vicky. Porque por ahí de la nada a lavar 3 vasos. Claro. Es que es el valor que se le pone a esto. Si nosotros crecimos en una casa como donde estos valores están y todo, pero el día que cocinaba nuestro papá era como un día de celebración o como algo un día a especial, destacar. Special Day. Sí. Y tipo... Y en casa siempre fue patriarcal, porque cocinaba Patricio, nuestro chef. Bien, Miguel. Estuvo bueno voy a viajar en el tiempo para un bajate de ahí, Rey, y vuelvo. No voy a viajar en el tiempo. Escuchame. Che, posta. Y sumado a todo esto y a todo lo que están haciendo, lo que está pasando afuera, de lo que nos muestran de fuego y de cosas, ayer, Día del Bombero, mueren 3 bomberos. O sea, parece que está escrito todo, ¿viste? Nos están 3 al final. Bueno, 2 y hay 4 o 5 heridos. Ayer fue el Día del Bombero voluntario, o sea, en Villa Crespo. Bajó un helicóptero en el medio de la avenida, o sea, todo lo que nos está mostrando y con el tuchum, es como, uy, no quiero estar acá. ¿Y a dónde te vas a ir? ¿Abajo de la cama? Claro, porque me voy a Italia, es peor. Claro. No, bueno, pero sí es cierto que es un momento donde, a ver, empezás a ver varias cosas, digo, más allá de que por ahí lo que pasó ayer es realmente una tragedia, ¿no? Lo que pasó en la perfumería Pigmento que queda ahí en Corrientes entre Malavia y Scalabrini Ortiz. Empezás a ver, si querés, bueno, muchos movimientos sociales, empezás a ver los primeros reclamos. Te pongo primero como ejemplo, si querés, a partir de los Estados Unidos, me parece, con lo que pasó con George Floyd, uno podría hacer esa extrapolación a la Argentina. Porque vos ves lo que pasó con George Floyd, que es este hombre negro de 42 años que muere asesinado por la policía, con imágenes que son grabadas por una persona, por un ciudadano, que muestra cómo un oficial de apellido Chauvin le clava la rodilla en el cuello, no lo deja respirar. El tipo dice, che, no puedo respirar. Y sin embargo termina, bueno, en el peor desenlace, que es justamente con el asesinato, porque no es la muerte, es el asesinato de George Floyd de 42 años. Y eso dispara protestas por todos los Estados Unidos, en algunos casos muy violentas. Pero uno dice, bueno, ayer se hablaba mucho del Black Lives Matters, ¿no? Que es como esto, bueno, nos importa todo lo que está pasando. Y bueno, hice como un poco, si querés, una extrapolación, que en algunos casos puede ser injusta, pero me parece que también tiene que ver con lo que pasa cerca nuestro, ¿no? Con lo que pasa en la Argentina. Porque ayer, mientras se hablaba de todo esto, también pasaban cosas en la Argentina. ¿Qué cosas pasaban en la Argentina? Bueno, hay un tema, por ejemplo, muy relacionado con el coronavirus, que tiene que ver con lo que está pasando con la comunidad QOM en Chaco, sobre todo en la localidad de Fontana. ¿Qué pasa ahí? Ahí viven, miembros de la comunidad aborigen, de la comunidad QOM, son más o menos 5.000 personas que son históricamente discriminadas en Chaco. Ahora, ¿cuál es el contexto de mayor discriminación? El coronavirus. ¿Por qué? Porque los acusan básicamente de ser los propagadores del coronavirus. En Chaco es una de las provincias más complicadas de la Argentina en términos de habitantes por millón, de infectados por millón. Vos decís, bueno, son poco, obviamente. Sí, ayer, no sé, hubo, no me acuerdo si 30 casos. Y vos decís, 30 casos no significa nada, pero por la cantidad de habitantes significa mucho, ¿no? Claro. Es un momento donde realmente no están pudiendo frenar el coronavirus en Chaco, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasó en Córdoba, en Santa Fe, que son provincias que lograron controlar incluso los rebrotes. Pero fue por azar que sucedió en esa provincia. ¿Fue porque llegaron alguien de viaje y se empezó a propagar? ¿O fue por algunas características sociales? No. Empezó a partir del Hospital Perrando, ¿no? Perrando se llama el hospital. Empezó a partir de ahí con una médica que venía de viaje. Bueno, a partir de ahí empezaron los focos de infección y hoy tenés Chaco como una de las provincias más complicadas. En términos de millón de habitantes, tal vez la más complicada de la Argentina. Entonces, ¿qué pasa? A partir de eso, a partir de la propagación del virus, como pasó también en la ciudad de Buenos Aires o como pasó en la provincia, llega a barrios más humildes, barrios más carenciados. En este caso, justamente a estos barrios de la comunidad QOM.
¿Qué pasó? ¿Qué vimos ayer? Ayer se viralizó un video de la revista Cítrica donde Tremendo. se ve a fuerzas de la policía irrumpir en la casa de una familia Cuom. Supuestamente estaban buscando a alguien que se había escapado de cometer un delito, pero irrumpen y empiezan a moler a golpes a una familia completa. Es una madre con 6 hijos. Las imágenes son realmente muy fuertes, donde se ven ahí los abusos policiales en contexto de cuarentena, ¿no? Porque es, bueno, en este contexto, que es un poco, hoy lo hablaba con la gente de Amnistía, ¿no? Decir, che, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el poder de policía en contexto de cuarentena? Porque vos tenés en Chaco, digamos, los abusos policiales contra la comunidad Cuom, que es esta imagen que se viraliza ayer. En Tucumán tenés el asesinato de Luis Espinosa, que es un peón rural que sale con su caballo, desaparece tras un operativo policial en contexto de cuidar la cuarentena y aparece 8 días más tarde asesinado en Catamarca. O sea, aparece con un tiro que es de un arma reglamentaria que utilizan solamente los oficiales de la provincia de Tucumán, que es una compra que habían hecho en el pasado. Bueno, entonces decís, bueno, pará, che, en contexto de cuarentena, ¿qué está pasando con las fuerzas policiales? ¿Ves lo que pasó, por ejemplo, con Florencia Morales, que es una mujer de 39 años que en contexto de cuarentena estaba andando en bicicleta en San Luis y la terminan deteniendo y aparece muerta en el calabozo, ¿no? Aparece muerta en la cárcel. ¿Qué dicen las fuerzas policiales? Que se suicidó. Entonces, bueno, ahí tenés otro caso que ya se está cayendo la hipótesis del suicidio y la justicia está investigando, incluso ya separaron a los oficiales porque están muy preocupados por qué es lo que pasó ahí, ¿no? Básicamente con los excesos de la Policía Federal o de las policías provinciales, en este caso, mejor dicho, en el contexto de cuarentena. Y tenés después pedidos de informes. Sí, decime, Miguel. De esto mismo que estaba diciendo antes, que avance. De ingenua quizá, pero quiero entender. ¿Viste cuando, por ejemplo, en ciudad o en provincia o en Chaco, donde sea, siempre se refieren a la policía de tal, la policía federal? Hay una bajada, digamos, la gente que puntualmente, el chabón que entra a una casa y muele a golpes a una familia, ¿a él el jefe le dijo entrá y cagalos a palo? ¿O eso está en cada policía? No. Por ejemplo, el tipo que le pone la rodilla en la cabeza y le ahoga al chabón y lo mata. Se juntan todos los policías y un jefe le dice, chicos, vamos a hacer esto, vamos a reprimir, vamos a hacer esto, y cada provincia y lugar tiene diferentes bajadas, o eso está en que son asesinos los chabones. ¿Pues entendés con lo que digo? Algunos no. Mirá, se los piden, le dicen ¿cómo es? Yo tiendo a creer que en general en estos casos son violencias institucionalizadas. Eso no significa que la policía diga vayan a matar, pero sí, muchas veces el mensaje institucional es ellos son los que están propagando este virus o ellos son los que hay que ir a buscar porque son ellos, digamos. Se baja un mensaje institucional que después termina en este tipo de hechos. Ahora, por supuesto, este policía es un asesino y lo separaron de la fuerza ayer, pero separarlo de la fuerza no exime de responsabilidad también los protocolos que tiene que cumplir la policía o los mensajes institucionales que no debe bajar las instituciones, ¿no? Seba, Miguel, Vicky, obviamente cuando el hecho ya está consumado, toda respuesta es tardía, digamos, en términos de ya está, ¿entendés? Ya está hecho, y si está institucionalizado y no fue un error, no fue una excepción y esto es algo sistemático, ya de poco sirve. Pero es verdad, Miguel, por intentar responder a tu pregunta, que no es lo mismo cuando vos tenés una línea, ¿no?, de seguridad que avala, premia o no castiga a un policía que comete un exceso, un asesinato o lo que sea, que cuando tenés una bajada que separa rápidamente del cargo o lo que sea. Porque de alguna manera, si vos separás o te diferenciás de eso, estás tratando de decir, bueno, esto es algo que hay que trabajar, esto es algo que nuestra línea de gobierno no avala. Lo que pasa que es verdad que las policías provinciales muchas veces no responden a las policías, a la bajada de seguridad nacional o la seguridad nacional. Sí, que después lo vimos a Macri felicitándolo. Eso te digo, esos policías, pero escúchame, esos policías tenían la bajada de disparar y puede que ahora tengan otra bajada que sea no dispares y ellos responden a eso, o está en ellos, porque primero quieren ser policías y apartamos de la base. Bueno, después de eso, básicamente se hizo una doctrina que se la llamó Doctrina Chocobar, que, entre otras cosas, permitía, digamos, avalaba un poco el accionar de este policía que era miembro de la policía de Avellaneda, que había intentado entrar a la federal y había sido rechazado en numerosas ocasiones, y que en contexto de un robo en el barrio de La Boca termina disparándole por la espalda
a alguien que le estaba robando a un turista norteamericano. Pero bueno, sí, me parece que hay un mensaje institucional de cuáles, digamos, es muy importante los protocolos, no es algo menor dentro de la policía, ¿no? Estas doctrinas que sirven para determinados accionar de la policía, porque te pueden avalar o no te pueden avalar, por ejemplo, este tipo de violencia o este tipo de ingreso a una vivienda sin orden de allanamiento a las 4 de la mañana para después terminar moliendo a golpes a miembros de la comunidad QOM. Repito, en un contexto muy delicado, en un contexto donde están diciendo que miembros de la comunidad QOM son los que están propagando el coronavirus, donde contaba alguien, por ejemplo, Elsa Fernández es la madre de estos 6 chicos dueños de esta casa donde irrumpen las fuerzas policiales. Y contaba también, ¿no? Contaba que, por ejemplo, miembros de la comunidad QOM van al banco y no los quieren atender, o la gente, digamos, empieza a decir, básicamente son los portadores del coronavirus, alejémonos, no los quieren atender en determinados servicios públicos. Entonces, bueno, empieza a ser una situación de discriminación que, repito, digamos, yendo al meollo o al inicio de la cuestión, hablamos un poco de lo que vemos de discriminación o de racismo en los Estados Unidos, y acá también se materializa, ¿no? De otra manera, digamos, en un contexto tan delicado como es la propagación de un virus, también se empieza a materializar, se combinan dos cosas, me parece. Se empiezan a materializar la segregación de determinadas comunidades o aglomerados que consideran que pueden ser determinantes en la propagación del virus, y por otro lado, se avala también el accionar policial en medio de todo ese contexto. Entonces, me parece que es el momento también de frenar. Yo hablo con la gente de Amnistía y hay pedidos de informes que no son solamente que abarcan a lo que pasó, por ejemplo, ahora en Chaco, lo que pasó en Tucumán con Luis Espinosa, lo que pasó con Florencia Morales en San Luis, sino que también tenés pedidos a la policía de Chubut, tenés pedidos a la Ciudad de Buenos Aires, tenés pedidos al gobierno nacional, también, digo, no es que por más que también el gobierno nacional maneja determinadas fuerzas, por ejemplo, la gendarmería. Entonces hay pedidos también de informes para saber, por ejemplo, por qué actuaron como actuaron en determinados casos. Entonces hay una preocupación en medio de este contexto. Hay una preocupación que me parece que tenemos que mirar muy de cerca. Esto no quiero decir, no miremos a Estados Unidos y miremos más acá, pero de alguna manera digo, bueno, también tenemos cosas que están pasando acá que son igualmente graves. Lo que pasa es que, bueno, no tienen la repercusión así también nivel mundial como la que tuvo lo que pasó con George Floyd en los Estados Unidos, o las marchas que está viendo ahora en Francia por la liberación de 2 policías que mataron a alguien negro en París hace 4 años, ¿no? Seba, y en contexto de cuarentena, que estamos viendo esto, ¿cómo sigue? ¿Qué se sabe? ¿Cómo va a seguir? Sabemos que cuando se habla de la libre circulación y demás, hay muchas provincias que están tratando de retomar sus rutinas de nueva normalidad y demás, pero justo nosotros nos toca vivir en AMBA o en Cava y demás, que son lugares donde hay muchos contagiados y demás, y todavía parece no está muy cerca volver a la normalidad. ¿Cómo va a seguir? Bueno, ahí tenés una reunión clave, que fue ayer, la de Axel Kicillof con Horacio Rodríguez Larreta, que es una reunión clave, y yo te diría en algún punto, no quiero decir histórica, pero muy cercano a eso, ¿no? Porque que vaya el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de otro signo político, a la oficina del jefe de gobierno porteño, que es exactamente del signo político contrario, bueno, habla también de lo que está pasando y de cómo están trabajando en conjunto gobierno nacional, gobierno provincial y gobierno de la ciudad, ¿no? Aún con sus diferencias, ¿no? Digo, me parece que hay un consenso ahí de decir, bueno, trabajemos juntos. Bueno, ¿qué definen en esa reunión? Bueno, hay diferencias sobre cómo va a seguir la ciudad de Buenos Aires versus cómo va a seguir la provincia de Buenos Aires. A ver, y ahí tenés, si querés, la diferencia principal va a ser la siguiente. La ciudad de Buenos Aires lo que está diciendo es lo siguiente, vamos a liberar 3 cosas a partir de la próxima semana, o por lo menos ese es el plan hoy. Después hay que ver el detalle, la letra chica, si es que vuelven atrás, etc. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Bueno, primero, liberar más salidas para los chicos, que hoy tienen 1 hora por fin de semana, y la idea chicos, es que ¿hasta qué edad? ¿Entramos en esa? Hasta 16 años. No, no es una cuestión de actitud, es una cuestión de edad en este caso. Okay. No, en este caso. Entonces, chicos hasta 16 años van a poder salir 2 veces por fin de semana, o sea, sábado y domingo. Eso es lo que se está hablando en el borrador en estos momentos. Eso, pensé que se podía en la semana meter algunita. Porque en los fines de semana, vamos a decir la verdad, lo de los DNI, todo bien, pero vos tenés encerrado a todos los pibes toda la semana
Y el fin de semana. ¿Cuántos pibes tenés encerrados? Tenés Y yo tengo a Baby, que es la que blanqueo en la red, y después tengo encerrados 6 más. Ah, medio Epstein. Sí, Nadia Epstein. Entonces. Participante de Gran Hermano. Exactamente. Para los que no saben. Yo, honestamente, una vueltita por día, porque también un día con la madre, un día con el padre, ¿quién te va a salir a ver el par impar? Entiendo que es una organización. No, Pero incluso ya se había medio bajado eso. Bueno, la semana por ahora no. No. A ver, liberar No. correr de noche, se va a liberar correr de noche o hacer ejercicio de noche. ¡Sí! Nunca hizo. Sí, Te boludo. volvés runner y me vuelvo loca. Yo estaba yendo a buscar la pizza acá a la esquina caminando relento. Tenías miedo que te confundieran. Y sí, Voy a sí, anotar una más para el Bajate Rey en el tiempo. Dale, solete. Dale. Horario de noche para correr de 20 a 8 de la mañana. Eso es lo que está escrito con lápiz hoy, ¿eh? Con lápiz. Esto todavía no está sellado. Y lo tercero. El correr que de es la el gente va a ser terrible de 20 a 8, boludo. Y sin barbijo. Yunques que son. Y el último es comercio de cercanía de zapatos y ropa, que son los más potentes, o sea, los que no habían podido abrir, que les van a permitir abrir. No así, no permitirían levantar esa barrera que se puso, viste, que se bajó un poco la persiana de locales en grandes centros comerciales, tipo como que te diga la Avenida Santa Fe, Avenida Eso Cabildo, no. Eso no van a volver a reabrir, por lo menos a hoy te digo eso. Ay, lo que extraño ponerme mis mejores ropas y salir a pasear por la Avenida Cabildo. Bajate, Tincho, no, ya de arranque no fue. No estuvo bueno. Ok. Creo que no Bueno, era por ahí. lo que no cambia, a ver, Basta. lo que no cambia es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, que ayer duplicó casos comparado con anteayer, digo, para que se den una idea, están preocupados por lo que está pasando en los barrios populares. Incluso en algún momento hablaron de volver a fase 2. Eso parecería haber sido descartado y se van a quedar en fase 3. Pero a ver, quiero decir algo que tiene que ver con los números o qué números están mirando en cada uno de los lugares. Yo les decía, la provincia duplicó. La ciudad de Buenos Aires lo que ve es que se aplanó el número entre los... Ayer fueron 270 y pico, digo, para que se den una idea, y anteayer venía el número de 350, 370, pero se quedó ahí. O sea, no siguieron subiendo los casos. Pero voy a dar un detalle para mirar de cerca, porque esto lo hablé con matemáticos y gente especialista que está siguiendo los números. ¿Qué te dicen? Dicen, bueno, pará, estos son los números. Es cierto, se aplanó el número, o sea, se aplanó acá, se quedó acá. Pero ojo con la cantidad de positivos por testeos. ¿Qué significa esto? El número que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y que lo dice Carla Bisotti, que es como la número 2 del Ministerio de Salud, es: lo normal es que te dé 1 de cada 10 testeos te tiene que dar positivo, para que estés en un número correcto de testeados y no estés subdiagnosticando o subtesteando la cantidad de gente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ves los números de la capital, que son los que se difundieron hoy, te da que no es el 10%, sino que es el 30%. ¿No? El 30% de los diagnosticados te da positivo. ¿Qué significa eso? Bueno, varios especialistas te dicen, ojo, porque esto puede significar que hay más casos de los que estamos testeando. Entonces, el otro día, en medio de esta polémica medio semántica, que no sé si estuvieron al tanto, de infectadura, anti-cuarentena y todas estas cosas, digamos, que planteaban en una carta gente que quería poner algunos reparos a lo que está pasando con la cuarentena. Bueno, del otro lado apareció una carta para defender la cuarentena como un método. Un poquito más firmaron, vidas, ¿no? etcétera. La otra, la de la respuesta la firmaron un poco más de personas. Sí, en términos de proporción fue mucho más grande la de la defensa de la cuarentena. Pero más allá de eso, quiero remarcar algo que no es menor de esa carta, digamos. Si no, el debate puede durar 2 horas, pero lo que quiero remarcar es lo que dice la carta. ¿Qué decía la carta? Decía, ojo, digamos, responsabilidades políticas, responsabilidades civiles y responsabilidades de periodismo. Marcaba 3 ítems. En responsabilidades políticas, que es donde me quiero enfocar, decía algo muy importante. Le decía al gobierno, ojo con esto, le decía, tenemos que incrementar la política de rastreo de contactos. ¿Qué significa la política de rastreo de contactos? Es, vayamos a buscar a los que tuvieron algún tipo de contacto, no solamente a los contactos estrechos, no solamente a, si yo vivo con vos, Martín, y yo me doy positivo a coronavirus, no te vayamos a testear a vos solamente. Vayamos a buscar, vos fuiste al supermercado el otro día, bueno, vayamos a testear o a fijarnos qué pasa con el cajero del supermercado, vayamos a fijarnos qué pasa con el verdulero, o al revés, el cajero del supermercado da positivo, agarremos todas las tarjetas de crédito de todos los que cobró y fijémonos qué pasa con toda esa gente, o sea, vayamos pero Y de paso, para las eso. clonan. Y de paso las clonan. Bueno, pero esto es lo que... Pero eso lo es que un dicen laburo los de especialistas la... es que es un laburo,
Es el laburo Canta. que viene, es el laburo que te Forense, están boludo. reclamando, pero de hecho es el laburo que te dicen en Santa Fe y en Córdoba, cómo lograron disminuir la cantidad de casos con esta política proactiva de ir a buscar a los contactos. Entonces, vos fijate lo que pasó en Necochea, por ejemplo. ¿Están al tanto del baby shower de Necochea o no están al Sí, tanto? 60 ¿Tuvo un hijito? personas ¿Tuvo un hijo fueron. Necochea? 60 la personas historia- fueron. La historia de Necochea es Ay, yo no es puedo lo más creer. ilustrativo, es lo más ilustrativo de lo que pasó durante esta cuarentena, de lo que puede pasar con el coronavirus. Necochea, 0 casos de coronavirus. Va un hombre a hacerse estudios a la ciudad de Buenos Aires, al Sanatorio Güemes, donde se detectan un montón de casos de coronavirus después, ¿no? Entonces vuelve el tipo, vuelve infectado a Necochea. En vez de hacer la cuarentena, el tipo se encuentra con una mujer con la que salía, evidentemente, etcétera, tienen contacto. Pipa. Se contagia la mujer. La mujer fabrica como souvenirs para baby showers, ¿no? Sí. Entonces, con sus hijos, vive con sus hijos, etcétera. Le vende a una mujer que va a hacer un baby shower, pues está embarazada, está a punto de parir, y le hacen la celebración esa que se hace antes de que salgan los chicos, en el caso de que lo elijas hacer, por supuesto. Sí. Bueno, ¿qué pasa? La mujer, que ya estaba infectada por este hombre que vino de la ciudad de Buenos Aires, Pipa. bueno, vive con sus hijos. Los hijos van al baby shower. En el baby shower, que estaba prohibido hacer un baby shower, van Sí. más de 30 personas. Se infectan 30 personas, comparten mate, etcétera. Después de ese baby shower, una de las personas que va al baby shower admite que hizo un cumpleaños. En ese cumpleaños van otras 12 personas. Bueno, entonces, fíjate cómo de un hecho chiquito, que es un tipo Un bebé. yendo a hacer análisis a la No, ciudad de un Buenos tipo. Aires, termina toda esta expansión del coronavirus en Necochea, que pasa a fase 1, retrocede de fase por toda es esta por culpa cadena de contagios. de los baby showers. Son una verga los baby Sí, showers. obvio. Si le vas a regalar una... Si le vas a regalar una remerita de mierda igual al bebé, ¿se la vas a regalar 2 veces? Está bien, hay gente que necesita vender cupcake, son cupcake No, con... no. Magdalena con mierda arriba. Son una verga los baby showers, no sirven para nada, señor. Estoy Pero muy perdón, de acuerdo con Seba, vos. Gracias, chiques. Seba, pero mi pregunta es, este chabón, en base a de lo que ya sabemos de medicina y eso, llegan al baby shower, ¿es que el que tiene estornudó y se contagiaron todos? ¿O en la No, fiesta? pero No, pero Ya ¿qué- sé, no, escuché pero lo pará, del mate, ¿Usted no escuchó la escuché lo del historia? mate. ¿Usted no escuchó la historia, señor? La historia del fue mate. muy contundente. Un señor... No toma fue- 60 mate. No, un señor con coronavirus... Ya lo escuché todo, ya lo sé, un ya lo señor sé. con coronavirus hizo el amor, posición perrito, después misionero. Sí, y después con un la poquito mujer de que coté, hizo los una mujer souvenirs. que hizo los Con los souvenirs. hijos. Y La No mujer hice la- tenía los hijos. Los hijos ¿Y? fueron al baby shower. Sí, está bien. Pan, te doy un matienzo, compartimos unos materiales, ¿querés Sí. un mate? O hablás. O hablas un poquito. Ah, bueno, eso digo, pero ¿qué está? Ya por hablar también, por hablar acá, le tirás la gotita y ya está. Claro. Sí. Y lo que detectan ahí es que la mayor aflojar. parte de los casos son asintomáticos. O sea, no es que todos decían, uy, a mí me duele la garganta, che, a mí Sí. también. No. O sea, lo Claro. que detectan, o sea, con las preguntas de esa vinculación social, de esa telaraña social que se arma, lo que van detectando es justamente ir a buscar a los tipos que contagian, pero que son asintomáticos. Entonces, Ahora, ¿por qué? ahí es donde ¿Por qué? tenés el gran problema. Eva, vos que sos periodista, ¿por qué mean un bebé? ¿Por qué se juntan ¿Por qué 30 qué? personas? ¿Por qué se juntan 30 No, personas? no es golden shower. No, son dos cosas diferentes, Martín. No es baby, es baby shower. Agarran el bebé, es así. ¿Viste las maquinitas de las que te duchás que podés sacar así? Sí, Luchador. el duchador se Sí, llama. ¿no? Entonces, estando la mujer embarazada... No, hasta ahí, le van- hasta ahí, Bueno, hasta ahí. bueno. Entonces no tirés el bueno. bobigoma, no tirés el bobigoma que se rompe, rey, La cara de Seba. Bueno, Seba, pará. Acá no, Antes acá, de Seba. irte, ¿querés conocer a Bobby Pleura? La Dale. saludás y Qué lindo hubiese sido que diga Y que la gente deje de ser tan egoísta, loco, quédense en sus casas, no se junten a hacer pavadas. Hola, Bobby. Mirá vos. ¡Oh, Seba! Ya se bajó, Seba, ya se. Dejá porque esto después él lo va a subir, entonces no lo metas no lo linkees esto. Lo cortamos, lo cortamos. Podemos hacer una partecita que me digan chao, Seba, no sé qué, y así lo corto y lo Dale, pego lo ahí. hacemos. Lo hacemos y ponemos la... Clarísimo, Seba Seba, toda Davidovsky, la arroba cuarentena, sí. Davidovsky, un gran Perfecto. periodista, nos ayudó a salir del tape. Gracias, Seba. Gracias a ustedes. Gracias.